Hola, bienvenidos a Hoy con Silvia Trujillo, un espacio para que estemos más conscientes, más presentes y más conectados. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio. Antes de arrancar, quiero agradecerle a todos los que de diversas maneras, con mensajitos, en persona y por comentarios en el podcast, me han mandado toda su buena vibra durante mi crisis existencial del episodio pasado. No saben de verdad lo importante que fue para mí recibir cada una de esas palabras. Gracias. Hoy vamos a hablar de otro tema y es que bien, a veces hay crisis grandes como las que hablamos en el episodio pasado, pero a veces hay situaciones como más concretas en la complejidad de la vida cotidiana que nos atrapan como en unos patrones de pensamiento que como mínimo nos limitan, pero que nos pueden llevar más allá a tenernos como en sensaciones de estar estancados o como con miedo, ¿no? Y estas situaciones eh, se deben principalmente a patrones mentales que no sabemos cómo gestionar. Y hay una técnica muy conocida para ayudarnos a salir como de esos loops mentales y de patrones nocivos, que son las famosísimas afirmaciones, que tienen el propósito de ayudar a enfocar a la mente en temas positivos como para salir de ese loop negativo. Se usan hace mucho tiempo, son muy famosas, se han escrito libros y seguramente le han servido a millones de personas. Pero yo les quiero confesar que a mí no me fluyen tanto las afirmaciones y entonces como sin duda también entro en patrones mentales complejos y las afirmaciones no me sirven, he tratado de repetir frases, mantras, de todo, pero como no logro resultados consistentes que me ayuden a salir de esos estados que sé que no son lo más peor perdón, que no son lo peor del mundo, pero que sí son muy tediosos, quise investigar un poco más del tema para ayudarme y compartirles a ustedes cómo ayudarnos a salir de ahí si es que a ustedes les pasa como a mí que no les funcionan las afirmaciones. Y de todo lo que busqué encontré una técnica que les quiero compartir hoy, pero sobre todo lo que encontré es que las afirmaciones, a pesar de ser muy famosas, no siempre sirven. Y la principal razón por la que no sirven es porque dedicarse a repetir algo con la mente que no está conectado con la emoción del sentimiento pocas veces logra buenos resultados. Entonces lo que empecé a descubrir es que para materializar algo y para realmente cambiar el enfoque de nuestra mente, más importante que hablar es sentir y creer lo que nos estamos diciendo. ¡Wow! Y ahí se me empezó a aprender el chip para hacer el ajuste y encontrar una nueva técnica o una nueva manera que nos ayude a salir de los patrones mentales complejos de la cotidianidad. La propuesta que les traigo hoy entonces es que en lugar de ponernos a repetir como loros afirmaciones para salirnos de esos patrones, perdón, de pensamiento negativo que sé que todos caemos en ellos y sacar lo mejor de nuestra poderosa y maravillosa mente, en lugar de ponernos a repetir afirmaciones, nos abramos a las maravillosas posibilidades que nos entrega el aprender a hacernos preguntas relacionadas con lo que queremos. ¿A qué me refiero? Les voy a dar un ejemplo. Lo que encontré es que en vez de dedicarme a repetir soy abundante, soy abundante, soy abundante, cuando evidentemente todo en mis cuentas me muestra que estoy en rojo, me permito desconectar con la emoción de una pregunta, me va a ser más fácil hacer el tránsito. Y una pregunta en este caso podría ser como, ¿cómo se sentiría tener todo pagado? Y miren cómo los simples signos de interrogación de una cambian la energía y el tono de lo que estoy diciendo. De una la pregunta hace las palabras más creíbles y de una, que es lo más importante, como les dije ahorita, me conecta con una emoción. Cuando la emoción se pega al pensamiento es mucho más poderoso. Y esto es fantástico porque logramos un cambio inmediato, porque al final creo que lo que estamos buscando es cambiar nuestra energía o nuestro estado de ánimo respecto a un tema.
eh, en el momento presente. Y miren cómo pasar de decir soy abundante no me cambia la energía, pero de una decir cómo se sentiría tener todo pagado. De una vez sí me lleva como a otro lugar emocional. La primera se siente forzada y categórica. La segunda como que fluye más y abre posibilidades, ¿no? No sé si lo sienten así tanto como yo. Entonces lo que he visto es que pensar en términos de pregunta y de posibilidad es un enfoque que nos puede ayudar a abrir muchas puertas, a desafiar creencias arraigadas, perdón, y a salirnos de esos patrones densos mentales de dificultad y de problemas. Mientras que si nos estamos repitiendo a nosotros mismos algo que realmente no creemos ni vemos cómo puede ser posible, esas mismas afirmaciones con las que queremos resolver algo terminan convirtiéndose en una barrera o como mínimo en una manifestación de positividad tóxica. Si quieren oír más de ese concepto, los invito a oír mi episodio Falso Positivo, pero un breve resumen es pretender que todo está bien cuando no lo está y eso termina siendo mucho más daño. Y puede tener muchas complicaciones en el momento presente y a futuro. ¿Por qué? Cuando forzamos sentimientos felices, nuestras emociones más difíciles continúan viviendo en nuestro subconsciente. Puede que no las veamos o que no las hagamos evidentes, pero ahí están. E incluso pueden intensificarse debido a la negación, porque lo que se resiste persiste. Y si digo, no quiero pensar en eso, no quiero pensar en eso, estoy creando una tensión interna en la mente que termina mostrándose en el cuerpo que me va a poner muy mal. Entonces yo ahí empecé a encontrar la razón de mi problema con las afirmaciones, pero miren qué bonito, ahí mismo empecé a encontrar el origen de la solución que les comparto hoy, y es hacer ese ajuste cuando queremos salir de esas trampas mentales o cuando buscamos un estado emocional diferente, y es, en vez de repetir algo afirmándolo, volverlo una pregunta relacionada con cómo me sentiría yo si lo que yo quiero ser. Para hacer un poquito más claro esto, les voy a dar algunos ejemplos. Uno puede decir, en vez de todo me sale siempre bien, o todo siempre sale bien, o todo siempre juega a mi favor, lo puedo ajustar por ¿y qué tal si todo sale mejor de lo que yo creo? Wow, bonito, ¿no? A mí una vez como que me cambia la energía. Otra idea, en vez de decir como yo siempre puedo con todo, ajustarlo por cómo me sentiría si logro manejar esta situación. Y miren que me acabo de dar cuenta que es que la pregunta le mete también un poco de humildad y la afirmación a veces se siente como arrogante, ¿no? Entonces, lo que logra este ajuste de los signos de interrogación es un resultado maravilloso. Por un lado, es más auténtico porque no nos estamos diciendo algo que realmente no creemos. En segundo lugar, nos abre más opciones y posibilidades porque miren que la afirmación es categórica mientras que la pregunta deja abierto todo. Y en tercer lugar, que me parece súper bonito, nos conecta con la sensación de humildad en vez de la arrogancia. Eh, y también descubrí que hacer estas preguntas funciona a un nivel más profundo porque prepara nuestro cerebro para encontrar respuestas creativas ante cualquier situación o pregunta que surja. Es decir, si las volvemos un hábito, estamos generando algo mucho más poderoso para otra situación. Y esto es porque en nuestro cerebro descubrí que existe algo que me pareció una nota y por fin le puse nombre, que se llama la elaboración instintiva. Esto significa que cuando alguien nos hace una pregunta o se nos presenta un dilema o un problema por resolver en la vida, hay una parte de nuestro cerebro que va a seguir tratando de responder esa pregunta una y otra vez en el nivel subconsciente hasta que sea respondida. ¡Wow! Y eso pasa desde cuando nos hicieron un examen en la universidad y uno se queda pensando como que era y hasta que no busca y no encuentra no queda como en paz. Pero también yo creo que a todos les ha pasado que uno trata como de acordarse de un nombre de alguien o una fecha de algo y cuando trata y trata y trata con la mente racional no puede, pero que cuando uno se distrae y se enfoca en otra cosa, así sean horas, días o hasta meses después, como que la respuesta le brinca a uno de la nada. Eso es porque esa parte de nuestro cerebro no descansa hasta encontrar las
respuestas a las preguntas que se le plantean. Entonces dije, wow, aquí usamos nuestro propio cerebro a nuestro favor, planteándole preguntas de cómo nos queremos sentir y le ponemos el trabajo de que siga trabajando para ayudarnos a encontrar. Entonces me pareció una nota. ¿Cómo crear nuestras preguntas de posibilidad para ayudarnos a salir de los loop mentales o alcanzar los estados emocionales que queremos? Lo primero que les quiero compartir acá es que me he dado cuenta que podemos hacer preguntas de posibilidad a partir de cualquier deseo, objetivo o patrón mental en el que esté. La clave es que siempre estén en formato de pregunta y dos, acuérdense que conecten con la emoción, que expresen un resultado emocional deseado. Eso es lo que le da como el doble de poder. Por ejemplo, alguien que quiera sentirse empoderado respecto a una situación o algún problema, por lo general haría una afirmación como yo soy poderoso o yo me siento empoderado. Aquí lo que se podría hacer para juntar las dos recomendaciones que estamos hablando, la pregunta y la emoción, es cambiarlo por cómo me sentiría si tengo poder en esta situación. ¿Cómo se sentiría? ¿Cómo me sentiría yo? ¡Wow! ¡Qué lindo!, ¿no? Cuando creemos que estamos restringidos para tomar una decisión, que no somos libres de tomar una decisión, podríamos decir cómo me sentiría si yo pudiera decidir, a diferencia de soy libre, soy libre, soy libre, soy libre, que no me lleva a nada. Entonces me parece súper lindo, es una fórmula que combina esos dos ingredientes clave, el de abrirnos a la posibilidad y el de conectar con la emoción, y el tercero, perdón, que también les digo que me parece lindísimo, es de quitar la arrogancia. Y yo creo que con esas tres cosas, lo primero que logramos es estar mucho más livianos en el momento presente, que eso ya es un súper logro porque ya nos acuerda del patrón. Segundo, pone a nuestro cerebro a trabajar en nuestro favor para encontrar las soluciones que estamos buscando. Y tercero, de una como que cambia la energía, cambia el mood y nos saca de ese patrón de pensamiento negativo que es predominante en nosotros, porque es el trabajo del reptiliano, como mantenernos a salvo y todo lo que nos preocupa se percibe como una amenaza y es manejado como una amenaza por el reptiliano. Por eso lo que tenemos que empezar a incluir es a nuestros otros cerebros, al límbico que conecta con la emoción eh, y al neocórtex, que es el que hace relaciones causa y efecto, y es en donde está esa capacidad de tratar de encontrar las respuestas a todo. Entonces lo que vemos es que las preguntas son poderosísimas y miren cómo nosotros vivimos más desde afirmaciones que de hacer preguntas, que va totalmente en contra nuestro. ¿Por qué? Porque es que la pregunta abre espacio para la creatividad y para la innovación. La pregunta nos ayuda a romper barreras mentales impuestas por nosotros o por alguien más o por la sociedad. La pregunta implica un cambio de perspectiva. La pregunta ayuda a que en lugar de enfocarnos en lo que podría salir mal o en los obstáculos que podríamos encontrar, estemos centrados más en las oportunidades que se puede presentar en cada situación. En fin, pensar en términos más de pregunta y de posibilidad en vez de afirmar y de dictaminar, se vuelve también como un recordatorio de que nuestras mentes son herramientas muy, muy poderosas y que tienen el superpoder de moldear nuestra realidad o por lo menos de invitarnos a perspectivas y caminos diferentes, y yo eso todo lo veo maravilloso. Las preguntas nos abren la puerta a un mundo de oportunidades y nos permiten crear una base para crear cada vez mayor bienestar en nuestra vida, porque miren que se interioriza como un hábito de poner a nuestro cerebro a trabajar en pro de lo que queremos. Entonces la invitación de hoy va a llevarnos a dejar de afirmar y de juzgar tanto, y más bien llevarnos a hacer preguntas que conecten con nuestro estado emocional. Y miren que eso va a crear un hábito y un patrón de comportamiento en nosotros, que nos muestra una vez más que podemos encontrar más posibilidades de resolución
desde para el loop o el patrón de pensamiento negativo de la cotidianidad de, qué sé yo, esto está difícil, va tarde, porque todo me sale mal, esto no está funcionando como yo quiero, no sé, en vez de querer trabajar con el opuesto, que es crear la afirmación contraria, que es una técnica que sé y reconozco que es muy extendida, y aquí quiero decirle a todos los que les funcionen las afirmaciones que está fantástico y que las sigan haciendo, pero iba más porque a mí no me fluyen tanto, es esta idea de dar una nueva propuesta, de en vez de enfocarnos en crear el contrario en positivo de lo que nos queremos salir, crear la posibilidad de la pregunta para abrirnos a nuevas perspectivas que nos pueden llevar, perdón, a lugares hasta mucho más interesantes y más poderosos a nosotros. Entonces de ahí viene el tema de conectar con el poder de la pregunta para lograr esa fórmula mágica que les comenté a lo largo del episodio, de unir lo que quiero con un estado emocional, porque es la emoción la que le da la fuerza de atracción como al deseo y al pensamiento, de abrirnos a posibilidades y de crear el hábito de abrir nuestras mentes, que creo que es algo que necesitamos y cada vez más en esta vida y en este mundo, y de soltar un poco la arrogancia de creer que mediante la imposición o una sola manera vamos a lograr los resultados que queremos y que estamos necesitando. Entonces aquí les dejo esta idea, esta nueva práctica que pueden empezar a implementar en tiempo real desde ya, y como les dije en algún momento del episodio, que pueden empezar a implementar con cualquier tema que se les ocurra. Y les resumo la fórmula nuevamente muy simple: incluir signos de interrogación y llevar a algo que me detone un estado emocional de cómo se sentiría si logro lo que alcanzo. No necesariamente vamos a tener lo que queremos, como queremos, cuando lo queremos. Ahí ya entran otras fuerzas y otros factores que no tienen que ver con nosotros. Pero sin duda sí vamos a crear como un GPS, como un Waze y como una herramienta que va a indicarle al universo y a nosotros mismos cómo nos queremos sentir. Y una vez tenemos eso identificado y le ponemos el trabajo a nuestro cerebro que nos ayude a encontrar la respuesta, muy probablemente encontraremos no solo uno, sino múltiples caminos que nos lleven a estar en mayor bienestar. Espero que la propuesta les sirva, les llame la atención. Anímense a ensayarla, no cuesta absolutamente nada y puede traer cosas muy chéveres. Como siempre, me encantará que me cuenten cómo les va con la técnica, si les funciona, si no, qué les pasa y si les surgen nuevas ideas. Si saben de alguien a quien le pueda seguir esta información, les súper agradezco que les comparta el episodio o todo el podcast. Yo les dejo un abrazo gigante, como siempre una delicia y una maravilla compartir este espacio con ustedes. De nuevo, gracias por las bonitas palabras y los lindos deseos del episodio anterior y les dejo un abrazo gigante. Nos oímos en el próximo.